¿Qué tal? Soy Arata. Bienvenido. En el día de hoy quiero hablar de un tema bastante curioso que es necesario tocar y tiene que ver con Mommy Longlegs, la MILF. Este es un detalle que casi se me pasa por desapercibido, pero lo llegué a observar y quise traerlo a la mesa con un video. Sin más demora, let's go. Primero que todo, vamos a empezar con las bases. El 14 de mayo del 2022 subo a mi canal un video referente a la cronología de Poppy Playtime. En ese video establezco cómo ocurrieron los sucesos de la fábrica desde 1930 hasta la actualidad, las cuales toda esta información viene respaldada por la información del Chapter 1, la página oficial de Poppy Playtime y por último sobre las pistas que teníamos del Chapter 2. Sin embargo, como te habrás percatado en ese video, hablaba sobre la existencia de dos Mommy Longlegs. La primera Mommy hizo su aparición en 1991, que pertenece a nuestra querida araña que se muestra en el tráiler del Chapter 2 y en el VHS comercial que hacen también mención a 1991. Esta Mommy en particular se caracteriza por tener las manos y las botas de color rosado oscuro. Este es el personaje que nos estaremos enfrentando en el juego. Por otra parte, la segunda Mommy hizo su aparición en 1994. Esta araña se nos presenta en la página oficial de Poppy Playtime, con una imagen suya acompañado de una descripción breve de lo que este personaje logró hacer en la compañía. Esta Mommy Longlegs en particular se caracteriza por tener las manos y botas de color celeste, y que solamente conocemos de su existencia en los pósters. Hasta ahora solo te he descrito la existencia de estas dos Mommies, pero aquí es cuando las cosas se complican. En algún momento comprendido entre mediados de mayo y el mes de junio de 2022, se hizo una modificación en la página oficial de Poppy Playtime, que consistía en cambiarle la fecha de lanzamiento de Mommy Longlegs de manos y botas celestes. Ya no era 1994, sino que ahora pasó a ser 1991, el año exacto donde aparecía la primera Mommy, la del tráiler. A este punto podemos sacar dos posibles respuestas del porqué de este cambio. La primera es que simple y sencillamente se trató de un error. Nunca hubieron dos Mommies y siempre se trató de la misma araña, y por ende la Mommy de 1994 se cambia a 1991 como única fecha oficial en la que se lanzó este personaje. Y tú me dirás, vale, ¿y si son las mismas? ¿Por qué existe un cambio de color en sus botas y manos? Esto se debe a que las versiones de caricatura o en 2D cuentan con pequeñas diferencias estéticas que en sus versiones reales no cuentan, y por lo tanto se ven un poquito diferentes una con respecto a la otra, pero que siempre se mantuvo como la misma entidad. Es decir, tienen pequeños cambios, pero no significa que Mommy tenga una hermana gemela, sino que eran la misma persona, pero con pequeños detalles que en la caricatura sí tiene, pero en la vida real no tiene. La segunda posibilidad es que esto no sea un error, y todo esto se haya hecho a propósito. Verán, Mommy Longlegs es la antagonista principal del Chapter 2. Es cierto que existe el error humano, pero una fecha de un personaje importante como lo es ella me generará una cierta desconfianza de este fallo, y sobre todo teniendo en cuenta de que el cambio de fechas no se hizo de forma inmediata, sino que pasó un tiempo hasta que lo corrigiesen. Incluso ya existían artes conceptuales que ya daban por hecho la existencia de las dos Mommy Longlegs. Por lo tanto, está hecho a propósito para que quienes hayan visto la fecha de 1994 tengan una pequeña pista o leak de algo que sucederá en un futuro, quizás el Chapter 5 o Chapter 6, y que ahora lo han cambiado para que ya no se siga esparciendo más esto, y que el que tuvo la suerte de verlo en el tiempo que estuvo vigente tiene la dicha de contar con una pieza clave en un futuro distante. Sea una o dos Mommy Longlegs, lo que debe ser importante es el abrazo que le voy a dar. Con todo lo anterior mencionado, si se llegase a confirmar que se trató de un simple error humano, significa que en el video de la historia de Poppy Playtime en orden cronológico, debes marcar con una X lo que ocurre en 1994. Con eso hecho, podrás ver perfectamente ese video sin ningún problema, ya que las demás fechas de los demás personajes están correctas y justificadas. Y ese sería el video. ¿Qué opinas con respecto a esto? ¿Lo dejamos como un error de escritura o habrá alguna intención más allá de lo que parece? Déjame saber tus opiniones. Muchas gracias por el apoyo recibido y nos vemos en la próxima. Un saludo y que tengan un buen día.